Ok, como les dije la vez pasada, yo había denominado esta clase ventana del cerebro, porque de alguna manera, tanto del punto de vista electrofisiológico, el electroencefalograma nos da una idea de lo que es el cerebro, y la exonadmisión o actividad química desde el punto de vista psicoanalítico, como les comenté, nos da una idea de la función de lo que está pasando en nuestra vida emocional. Esta clase la están siendo grabadas, se van a integrar en una sola clase. La clase está grabada. En mi canal de YouTube, la pueden ver y lo van a dar si quieren. Aquí les tengo mis redes. Síganme, meten mi correo, cualquier pregunta pueden dirigirse directamente en el correo, pero igual tengo mi ex que está aquí y mi Instagram. Por favor, una vez aprovechen y me siguen en ambas, ¿ok? Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Hablamos del electroencefalograma. ¿Por qué me interesaba que supiera el electroencefalograma? Puesto que muchos de los conceptos que vemos en sueño y ensoñación tienen que ver con el electroencefalograma. Y bueno, tuvieron una visión general de lo que es un electro. Ya ustedes verán un electro y entenderán que está por esa página, o esa PDF o foto que le mandan un electro. Después revisamos sueño y revisamos las cosas básicas del sueño y explicamos todas las fases del sueño y el histograma. Hoy voy a empezar otra vez a explicar, o sea, voy a repetir la explicación del histograma como si no lo hubiese visto, para empatar esto con la clase pasada y así tener un video único. Y sobre todo que esto es muy importante. Entonces, pasemos directamente y revisemos el histograma, vimos lo que era sueño REM y no REM, vamos a ver el día de hoy otra vez, vamos a ver los estadios distintos del sueño, tenemos la relación entre sueño y edad, cuáles son las funciones del sueño, y veremos cómo modula nuestro encéfalo tanto vigilia como sueño. Es el objetivo de esta segunda parte. Entonces, vamos entonces a explicar los distintos estadios del sueño en un gráfico que se denomina hipnograma. Esto es sacado del cambio de la última edición, la página 1080, ¿no? Ahí la explicación es modificado de esto. Entonces tenemos el eje de la C, tenemos el tiempo durante el sueño en horas. Es decir, en este caso tenemos 8 horas registradas de sueño. En el eje de la Y tenemos profundidad del sueño, es decir, dificultad para ser despertado. Mientras más abajo en el gráfico es más difícil de despertar, hay más profundidad en el sueño, y mientras más arriba en el gráfico es más fácil de despertar y se acerca más a la vigilia. Entonces tenemos aquí cómo se va desarrollando el sueño durante la noche y vamos a ir explicando cada una de esas fases y su correlato en el electro y el encefalograma. Es decir, ya vimos cómo son los gráficos del electro en vigilia. Entonces en vigilia tenemos el famoso trazado alfa, ¿se acuerdan? Que es una frecuencia alta o una amplitud baja, y es lo que nosotros habíamos denominado un electro desincronizado, que es el electro que vemos en vigilia. A medida que se pasa de vigilia a sueño, y veremos partes del encéfalo están relacionadas y producen este fenómeno, vemos que en el estadio 1 del sueño empiezan a aparecer unas ondas agudas, sobre todo en el vértice. Son estas ondas que vemos acá, ¿ok? Estas las ondas en el vértice. Posteriormente pasamos a estadios más profundos, ¿ok? Y empezamos a ver actividad fusiforme en forma de uso, y estos complejos que están acá, que son los complejos K. Estos complejos están asociados con lo que se llama, que les mencioné, en los pin-jet o los sobresaltos, esa sensación de que uno siente que se está cayendo, y es cuando el encéfalo empieza paralelamente a cambiar su estado de conciencia, pero también a producir una parálisis fisiológica, como ya vimos, una parálisis fisiológica que se da en todo el cuerpo a través de una activación descendente a nivel de la inhibición descendente a nivel de la posterior. En el estadio más profundo del sueño no REM estas ondas en sierra que tienen una frecuencia entre 0,5 y 2 Hz, que son de gran amplitud y de baja. Esto sería entonces lo que nosotros denominamos electro sincronizado. O sea, la gran mayoría de las células que se están registrando a nivel de la corteza
están acopladas, están disparando en una frecuencia más o menos común. Por eso es que se ven una onda de alta amplitud y de baja frecuencia. La diferencia es la misma. Después de este cuarto estadio, enseguida se salta al estadio de REM. Y como ustedes ven acá, en el estadio de REM, vamos a ver un electroencefalograma muy parecido a la vigilia. Como les dijimos, en el REM hay una onda de muy alta frecuencia y muy baja amplitud. Todo este periodo de REM pudiera durar unos 20 minutos, pero todo este periodo, todo este ciclo dura alrededor de 90 minutos. En este caso, se dan 5 ciclos de 90 minutos durante la noche, durante las 8 horas de noche. Por eso hay dicho de uno de los investigadores más importantes del sueño, Walter, mencionaba cuando le preguntaban su conferencia cuál es el número de horas ideales que debe dormir una persona. Y él decía, la respuesta de él es 90 minutos más, porque lo ideal es siempre cerrarnos, es decir, despertarse al final del ciclo. Eso que nosotros hacemos de apagar el despertador y unos 5 minutos más, dejo de ayudar a perjudicar. Lo ideal es terminar el sueño cuando se acaba el ciclo de los 40 minutos. Básicamente no se despierta espontáneamente. ¿Por qué? Porque acaba de estar aquí. Nos vamos dando cuenta que a medida que pasan las horas de la noche, todos estos ciclos se repiten, pero el ciclo de REM empieza a aumentar la expresión. Vean cómo pasó de 20 minutos a 24 minutos y ven que en los ciclos siguientes ya el ciclo de REM no llega a darse un estado muy profundo. Aquí vemos que en el tercer ciclo ya no va al estadio 4 y el ciclo de REM está durando 31 minutos. Dense cuenta que en proporción el REM va siendo mayor. O sea, de esos 90 minutos, el REM le está quitando espacio a los REM y a medida que pasa la noche, tenemos que el cuarto ciclo ya está durando 40 minutos, el doble del primer ciclo de REM, y el último ciclo de REM dura 41 minutos. Dense cuenta lo importante que es dormir las últimas horas de la mañana, porque mientras más horas dormamos, más cantidad de REM vamos a tener. Como les expliqué, el sueño REM, vamos a ver más adelante, que es una función importantísima en el manejo de situación emocional. Algunas personas dicen hoy por hoy que el REM es una especie de psicoterapia automática del individuo. Eso que dicen los abuelos del REM, que entonces esos problemas con la almohada, exactamente eso es con la almohada, este momento del REM donde todas esas soluciones y todos esos problemas emocionales se resuelven. Entonces, si disminuimos el sueño REM, eso no se da. Ya viendo que estoy programa, me gustaría que revisáramos entonces qué cambios paralelos se dan en el cuerpo durante el sueño. Porque lo que vimos ahora es que se dan en el encéfalo, pero al mismo momento que se alcanza en el encéfalo, como les expliqué en la lámina anterior, hay cambios. Entonces tenemos el mismo histograma, pero vamos a ir viendo lo que ocurre, por ejemplo, con los movimientos oculares. Esto es obvio, la gráfica, lo que ven es el electromiograma del músculo ocular, y ven que acá, durante el sueño REM, hay movimientos oculares. Por supuesto, si el sueño se llama REM, el sueño de movimientos oculares. ¿Qué ocurre entonces con la actividad ocular? Ya les había mencionado que durante el sueño REM, el cuerpo está completamente paralizado, y durante el sueño REM hay movimientos oculares, hay reflejos optoteminosos, entonces vemos que la actividad ocular disminuye durante la fase del sueño. ¿Qué ocurre con la frecuencia cardíaca? Como les mencioné, el cerebro consume más oxígeno y necesita más oxígeno de la frecuencia cardíaca. Y también trágica, para eso el sueño REM y aumenta importantemente durante el REM. ¿Ven cómo se dan esos ciclos de casi 10, 15 valores de frecuencia cardíaca, como va cambiando, siempre aumentando durante el sueño REM, la frecuencia cardíaca. Lo mismo ocurre con la frecuencia respiratoria, vean cómo aumenta no solo la frecuencia de respiración, sino la profundidad de la respiración. Pero esa profundidad mayor es durante el sueño REM. Y otra cosa importante es que la actividad de deseo sexual, tanto en las mujeres como en el hombre es fácilmente medible a través de la erección peniana. Durante la fase REM se produce erección peniana.
y se produjo su secreción también y elección de títulos en las mujeres. ¿Qué importancia clínica tiene esto? Cuando nosotros hablamos de disfunción eréctil, existen dos causas generales de disfunción eréctil, una orgánica y una funcional, que tiene que ver con la parte funcional. Si nosotros le preguntamos al paciente si tiene erecciones nocturnas y el paciente refiere tenerla, nosotros podemos de alguna manera pensar que esas erecciones, ese trastorno de la disfunción eréctil es funcional, o si el paciente refiere que no tiene erecciones nocturnas, entonces sabemos que probablemente el trastorno sea otro. Entonces, vamos a ver en este gráfico siguiente cómo es el consumo de oxígeno durante el sueño. En este gráfico tenemos en el eje de la Y, tenemos dos ejes de la Y. En el eje de la Y tenemos flujo sanguíneo cerebral y en el eje de la X consumo de oxígeno. Dense cuenta que el mayor consumo de oxígeno y flujo sanguíneo se da, por supuesto, cuando estamos despiertos. Pero dense cuenta que casi nada es correcto. O sea, que el cerebro está consumiendo casi la misma cantidad de oxígeno y teniendo casi el mismo flujo sanguíneo durante el periodo REM. Pero vemos como el menor consumo de oxígeno y el menor flujo sanguíneo se da sobre el estadio cuando el sueño no REM o sueño de onda atenta, el cerebro consume lo menor, la menor cantidad de oxígeno y tiene el menor flujo sanguíneo. Ahora veamos qué ocurre con el sueño durante toda la vida. En el eje de las X tenemos edad en años. Como ustedes verán, el eje de la X es un eje atípico, porque la distancia entre 0 y 1 es la misma distancia entre 0 y 10, que es un eje logarítmico o exponencial, para poder graficar todos los años y ver amplificado los primeros años de vida. Y en el eje de la Y tenemos horas de sueño. Dense cuenta que en la flechita que está aquí es el momento de la concepción, el momento de la concepción a cero, que es el embarazo. Dense cuenta que lo primero que aparece en el ser humano es el sueño REM. O sea, el niño hasta el sexto mes solo tiene sueño, está dormido y solo tiene sueño REM. A medida que avanza el sexto mes al nacimiento, se va aumentando el número de tiempo que está despierto y el sueño no REM. Hasta el momento del nacimiento, que la vida del niño es un tercio despierto, un tercio sueño REM y un tercio sueño no REM. A medida que van pasando los años, la cantidad proporcional de sueño que ustedes saben aquí disminuye, ¿okay? Hasta 8 horas, que es lo normal, casi que 16, que es lo que tenía el niño recién nacido, hasta 8 horas, o sea, la mitad. El sueño REM va disminuyendo y va aumentando el sueño no REM. Entonces, por eso no está indicado en pacientes que se quedan por arriba de los 60, 70 años, se quedan de dormir pocas horas, no está indicado el uso de hipnóticos, porque es algo natural, porque está explicando al paciente que tiene que organizar su vida para dormir las horas que va a dormir, entre 6, 7, a veces 5 horas, es fisiológico que se duermen esa edad, porque tiene que organizar su vida, acostarse lo más tarde posible, levantarse temprano y encargarse de esto, ¿ok? Veamos entonces cuáles son los conclusiones. Yo aquí les voy a traer 7 conclusiones importantes, las vamos a describir de manera somera, pero es importante que las vamos a diferenciar entre las funciones del sueño no REM y las funciones del sueño REM. Esto es pregunta clásica de examen. Vamos a ir revisando poco a poco. Resulta ser que el sueño tiene la función de restaurar tanto el cerebro como el cuerpo. Básicamente el sueño no REM restaura los tejidos, los músculos, los daños celulares, libera hormonas de crecimiento, elimina productos del exceso del metabolismo, ¿ok? A través del sistema mental. La segunda función es consolidación de memoria y aprendizaje. Pero hay distintos tipos de memoria y distintos tipos de aprendizaje. Especialmente en el sueño REM y en las fases donde el sueño REM se ayuda a procesar y organizar y reconfigurar la memoria. Se consolida tanto memoria declarativa como de procedimiento, habilidades motoras. Entonces, por eso es importante tanto el sueño después de estudiar. O sea, no tiene sentido pasar el día anterior necesariamente tener un sueño profundo, porque la memoria de todos esos estudiantes se consolida por completo.
de eso, como les había mencionado antes, el sueño también sirve como psicoterapia, psicoterapia fisiológica. Produce regulación emocional. Dormir bien ayuda a regular las emociones, la manera de generado de estrés y sobre todo el sueño REM. Se han visto parte de personas que tienen incluso el sueño REM que está asociado a trastornos emocionales. Y es difícil procesar situaciones de vida. Esto, de alguna manera, es lo que les había comentado, que decían, no te preocupes, discute eso con la almohada. Ese problema que tienes, discútelo con la almohada. Y básicamente, la descripción neurofisiológica es que durante el sueño REM se procesa conceptos emocionales y se le quita la carga emocional. Ok, continuamos con las funciones. Ahí la cuarta función se llama mantenimiento de la homeostasis cerebral y se produce como equilibrar, lo que permite equilibrar la actividad neural, regular neurotransmisores y circuitos cerebrales implicados en juicio o autocontrol. Otra de las funciones del sueño, ya no a nivel cerebral, pero en el cuerpo, es que durante el sueño se potencia la función neurológica y mejorando la capacidad para el cuerpo de responder a tanto enfermedades, infecciones como cáncer. Entonces, también es importante desde el punto de vista inmune. Como les dije, desde el punto de vista psicoanalítico, se piensa que durante el sueño REM, a través de la actividad onírica, de la ensoñación, se producen unos fenómenos que nos ayudan a procesar los conflictos del inconsciente. Para nosotros los que trabajamos en psicoterapia psicoanalítica, es muy importante que el paciente hable de su sueño, relija su sueño, explique qué significa el sueño y de alguna manera se explique algo de ese conflicto inconsciente. Freud decía que la ensoñación o la actividad onírica era la vía recta al inconsciente. Y por último, hay una regulación del apetito y hay una señal que tiene que ver con la liberación de hormonas tanto leptina como grelina que regula todo el ciclo de saciedad y hambre y impacta el peso corporal. O sea, el insomnio está directamente relacionado con el manejo difícil de lo que es el peso corporal. Habiendo entendido las funciones del sueño, vamos a ver qué pasa cuando privamos el sueño. ¿Qué pasa cuando se priva el sueño? Bueno, resulta ser que se hace este experimento en este montaje. Ustedes ven aquí estos dos ratoncitos, tienen una rueda que está dando vuelta y alimentación alimentada absoluta. Así, lo que ellos quieran comer, pueden comer. Como ustedes ven aquí un cablecito, este cablecito le está haciendo un electro. Ese electro, cada vez que el paciente, que el animal tiene actividad de sueño, esa rueda que está abajo se empieza a mover y no se puede dormir. ¿Ok? Resulta ser que pasan las semanas y vamos a graficar lo que ocurre en este gráfico. Tenemos el índice de las X, los días de fijación, y tenemos dos gráficos. Uno que es la ingesta de comida y otro que es el peso corporal. A medida que pasan los días, la ingesta de comida aumenta y disminuye el peso corporal hasta el día 28 que el animal muere. Es decir, la privación del sueño trae como consecuencia la muerte, es indispensable para la vida. Es importante que tengan claro que el sueño es un tercio. Se cuenta, si ustedes tienen 15 años, 5 años se lo han pasado durmiendo, y así un tercio de nuestra vida es sueño. Por eso es tan importante la higiene del sueño y cuidar del sueño y estar pendiente de cuánto dormir. Por eso les recomiendo esto que le hablé en la lámina anterior, que los monitores del sueño, porque uno sabe qué está pasando. Y qué señales externas nos ayudan a regular el sueño. Entonces empecemos a hablar ahora de los órdenes biológicos y de la cicatriz. Para eso vamos a hablar de este experimento que tenemos aquí, que está graficado los resultados en este gráfico, ¿no? Tenemos que el nivel de la 6 de este gráfico, este nivel de la 8 tenemos un día experimento, día 1, día 5, día 10, tenemos un día experimento, y en el nivel de la 6 tenemos una joven de vida. Es decir, de 0 a 24 pasó un día, otra vez 0 a 24 pasó otro día, otro día. Dense cuenta que al comienzo tenemos noche, que sería oscuro, y día, que sería claro. Y la raya blanca significa
el momento en que se despierta y se acuesta la persona. El primer día usted se da cuenta que se despierta tarde, en la mañana, o sea, a la hora que sigue, se despierta como a las 9 de la mañana, está todo el día despierto y se acuesta como a las 9 de la noche. Al día siguiente, hasta el día número 4, se le quita la señal externa. O sea, la persona no puede ver la noche y el día. O sea, no puede ver ni noche ni día. ¿Ok? Y no hay señal externa. Al perder la señal externa, igual la persona se levanta, permanece más tiempo levantada, después se acuesta, permanece más tiempo levantada, hasta un cansado de su sueño, y después se recupera, se cuenta que se recupera. Permanece despierta más o menos una hora. Porque existen dentro del organismo relojes biológicos. ¿Ok? Esos relojes biológicos se llaman, son los que producen los ciclos circadianos. Cuando no hay esa estimulación, hace falta un reloj biológico, pero a través de la estimulación de luz se da el núcleo suprasternal. ¿Se acuerdan cuando vimos visión, que yo le di la clase de visión, que había unos haces y de estos que iban al núcleo suprasternal y estimulaban la aparición del sueño y el despertar? Esos haces están activados por longitudes de onda específicas, y hoy por hoy se sabe que es importantísimo que ustedes en la mañana temprano vean directo al sol. O sea, es importante que haya una longitud de onda específica que va a regular esos ciclos. Vean directo al sol por menos un minuto en la mañana al amanecer y repitan esto en la tarde, al atardecer, porque esas dos distintas longitudes de onda son las que van a regular a nivel del núcleo supragaláctico la aparición y la aparición del sueño y la reactivación de la vida. Ese núcleo yo sé hemos hablado de núcleo ubicado acá y uno de los núcleos hipotálamico, este núcleo supragaláctico. Quería comentar que el año antepasado tuve una conferencia del presidente Tatito, Michael Roberts, PhD, Premio Nobel de Fisiología, y fue el que descubrió los ciclos circadianos. Él descubrió que en todas nuestras células existen unos genes específicos que son evolutivamente muy tardíos, desde que hay luz y noche en la Tierra, y que esos genes están regulados por la aparición de esa función. Pero esta es una imagen de la conferencia de el pone el ratoncito y pone el relojito por todos lados para decir que en todas las células hay esos ciclos. Esos ciclos están directamente relacionados con la expresión genética de un gen que se llama clock. Esos genes clock se activan durante el día, se apagan durante la noche, se activan durante el día. ¿Y cómo funcionan esos genes? A través de un loop de transcripción que hace que se una esta sustancia al gen clock. Cuando aparece el día, se dan estos productos, CRISPR, cuando se deshacen estos productos, aumenta la cantidad de CRISPR, bloquea el clock, y este ciclo se está dando constantemente sin la aparición de luz, sino que es un ciclo automático. Estos experimentos son interesantísimos, no me quiero detener mucho, pero para que sepan, el experimento que hizo ganar el premio Nobel es Drosófila. O sea, exponían la Drosófila y veía cómo estos genes iban, tenían un reloj biológico que iba haciendo que estos genes funcionaran. Bueno, pero esto no es igual en todas las personas. Yo quiero que todos ustedes escaneen este código que tienen acá, para que ustedes todos conozcan su cronotipo. ¿A qué se refiere el cronotipo? Todos nosotros tenemos relojes biológicos distintos, relojes biológicos completamente distintos, que hacen que nosotros queramos dormir o más temprano, o nos queramos despertar más temprano, o queramos dormir más horas o menos horas. En este cuestionario, no lo voy a decir ahorita porque estamos un poco tarde, estamos a 12:24. En este cuestionario te van a hacer una serie de preguntas con respecto a cómo se acuerdan ustedes, cuando estamos a las 9, y te van a decir cuál es su cronotipo. Y hay personas que normalmente no pueden dormir hasta las 11 o 12 de la noche. Y forzar que dormir a las 8 no te funciona. Y hay personas que les cuesta levantarse a las 7 de la mañana, que quieren dormir hasta las 9. Entonces, uno tiene que adaptar su vida de investigador a su cronotipo. Quiero que todos ustedes me hagan esta encuesta y porfa me mandan los resultados al correo.
quiero hacer con los que están presentes hoy en la clase, ver cómo se distribuye el cronotipo en ustedes. O sea, harán su encuesta y me mandan el resultado. ¿Ok? Bueno, entremos ahora en todo lo que tiene que ver con el cerebro. ¿Ok? Las estructuras encefálicas que van como una bueno, como las estructuras que están relacionadas con el estado de vida. Ya hemos hablado de esto durante todo este año de carrera, y son estas estructuras que se denominan sistema vestibular ascendente. Como ya vemos acá, son las neuronas que son unas neuronas glutamaérgicas, porque aquí tenemos el sistema vestibular ascendente, excitatorio ascendente. Entonces tenemos estas neuronas glutamaérgicas que ustedes ven aquí de color anaranjado, son las que nos van a mantener despiertos. Además de esto, hay otro tipo de neuronas que son colinérgicas, que están en el proceso encefalocéfalo y hipotálamo, y además de esto, hay una neurona moderadora o moduladora que están relacionadas con norepinefrina, estamina, y estas neuronas son las que nos van a permitir estar en estado de vida. Acuérdense que el sueño es una cancelación fisiológica del estado de vida, pero existe otra cancelación del estado de vida que es muy importante que ustedes tienen que conocer, que es el coma. ¿Qué es el coma? El coma es una alteración patológica del estado de vida, en el cual se pierde la vida, pero no como en el sueño, que es normal, sino que el paciente se queda inconsciente, no responde de manera brutal al estímulo, no está despierto, no tiene el ciclo de sueño vigilia, tiene una actividad cerebral significativamente disminuida, y en algunos casos, cuando el coma de gravedad, se conserva algunas funciones automáticas, en otras no. A veces se pierde la respiración y hay que ponerle un ventilador y la circulación, que a veces que ayuda en ese sentido. Ese es el coma. ¿Qué produce el coma? Cualquier situación que altere a nivel cutario, sea un traumatismo craneoencefálico, ACV, meningitis, encefalitis, infecciones, a veces la sobredosis termina en un coma. Estos pacientes intoxicados con sobredosis de fentanilo lo que hacen es un coma. Se mueren porque están en coma, no pueden recibir la hipoxia cerebral y a veces trastornos metabólicos graves como hipoglucemia, insuficiencia hepática o renal. Ese coma nosotros médicamente lo evaluamos a través de una escala, que no la vamos a hablar ahorita, pero una escala de grado, en el cual ustedes ven la respuesta ocular, cómo responde la respuesta ocular, cómo responde la respuesta verbal y motora, hacen una clasificación y clasifican el coma en severo, mediano o leve, y van viendo cómo los pacientes responden en estado de vida. Pero entendemos entonces que el sueño es una cancelación del estado de vida fisiológica y el coma es una cancelación del estado de vida patológico. Entremos ahora a hablar de la estructura que produce, la estructura encefálica relacionada con la inducción del sueño. Estas estructuras son inhibitorias, principalmente GABAérgicas, que aquí las tienen. Estas estructuras promueven el sueño, principalmente en este núcleo GABAérgico, que lo que hace es promover, inducir el sueño en sus distintas fases, sobre todo en la fase inicial. Cuando uno se induce el sueño, no pasa al sueño REM, sino pasa a esa fase inicial. Es importante entender que las estructuras que inducen el sueño y las estructuras que inducen la vigilia son del tipo alternante. Por ejemplo, en este núcleo ventropontino se activa la liberación de una sustancia que produce el sueño. Pero cuando esta sustancia se inhibe y este núcleo se inhibe, se activa el siguiente, y en la siguiente fase ocurre de manera contraria y el paciente se despierta. Esta actividad es una actividad que cambia la frecuencia de esta neurona y se produce en la primera fase del sueño. Y eso es lo que se denomina alternancia de la frecuencia en neurona. Esto mismo ocurre en la neurona REM-ON y REM-ON. Aquí tenemos un gráfico de una zona separada donde se planteó por primera vez, tenía unos años, 15 años, la existencia de estos núcleos que alternaban la frecuencia. Aquí tenemos los núcleos más importantes que están relacionados con vigilia y sueño. Sobre todo tenemos esta de la formación que dice el núcleo lateral del núcleo transversal del segmento y los núcleos continuos, que son colinérgicas, que tienen que ver con la parte REM, y estos núcleos que están aquí en el núcleo constante frágil, que son noradrenérgicas. Y por supuesto las que acabo de mencionar, el núcleo constante frágil, que son serotoninérgicas, y las que le acabo de mencionar,
el sistema muscular ascendente, tanto continuo como encefálico, como el bulbo, que lo que hacen es activar el sueño. ¿Cómo funcionan estas poblaciones neuronales? Para esto, voy a explicar este gráfico que está aquí. En este gráfico tenemos en el eje de la X hora del sueño, igual que el hipograma, y en el eje de la Y la actividad de distintas neuronas. Es decir, en el continuo, la actividad de las neuronas REM-ON, y en el continuo, la actividad de las neuronas REM-OFF. Oscuro está el ciclometro. Dense cuenta que cuando se pone el electrodo en el núcleo donde están las neuronas REM-OFF, las neuronas REM-OFF, cuando aumenta la frecuencia de una, dense cuenta que está disminuyendo la frecuencia de otra. Y lo que empieza a aumentar la frecuencia de las neuronas REM-OFF, las neuronas REM-OFF empiezan a bajar. Y ese ciclo se va alternando en la frecuencia del paro durante toda la noche. Y hubo una persona que trató de explicar esto a través de un estudio en poblaciones de animales, es decir, en poblaciones de predadores y predados. Eso es extraño, pero se descubrió una ecuación matemática que estudiaba cómo el aumento del predador, por ejemplo leones, en la sabana africana, disminuía la cantidad de cebras, pero llegaba un momento en que disminuía la cantidad de cebras tanto que los leones no tenían que comer, disminuía la población de leones. Lo mismo ocurría cuando disminuía la población de leones, aumentaba la población de leones. Esta es una ecuación diferencial, y esa misma ecuación diferencial que se llama lógica hipoterra, que se aplica a este comportamiento de los predadores y predados, funciona para estas células de neuronas ON y OFF, que alternadamente, aquí no está la ubicación de esta neurona, esta está en el retrolateral del segmento, donde está la neurona REM-OFF y la neurona glutamatergica, que es GABAérgica, en el subcerebro, sobre todo en el subcerebro, que están las neuronas OFF, van alternando y van haciendo ese ciclo que nosotros vimos de esa neurona. ¿Qué características tienen estas neuronas del sueño? Vamos a ver, las neuronas REM-OFF inician el sueño inician el sueño REM, son inhibidas o desinhibidas por GABA, coordinan el sueño REM, como ya les dije, su máxima frecuencia de descarga durante el sueño REM, y están en como les dije, en el núcleo lateral y del núcleo continuo intermedio, y en la formación reticular mesencefálica. Las neuronas REM-OFF se activan durante el sueño REM y son aquellas que inician el sueño no REM. Y se usan aminas biogénicas como neurotransmisores y su máxima frecuencia de descarga durante la vigilia. Y se encuentra en el lóbulo cerebral y en el núcleo dorsal del tallo. Entonces debemos tener claro entonces la diferencia entre las neuronas REM-OFF y REM-OFF. Además, estudios más adelantados, además de clasificar esas neuronas REM-OFF y REM-OFF, que son dos poblaciones, estudios más nuevos nos han hablado de que existen 4 poblaciones. Se cuenta que no solamente existen las neuronas REM-OFF y REM-OFF, sino que existen las wake-OFF para el izquierdo, las no REM y las wake-OFF REM. Y como cada una de estas neuronas va disparando de manera alterna, sería un sistema un poco más complicado. Entonces, si el núcleo que se abre es como el sueño del núcleo total del segmento, el núcleo continuo, es inhibido y disminuido por GABA, y ahí se encuentran neuronas polidénticas que despolarizan la neurona de la formación reticular continua y producen un patrón desincronizado. ¿Se acuerdan del patrón desincronizado que caracteriza que son de bajo voltaje y de alta frecuencia, que es muy parecido al que se ve en el niño del sueño REM? Esas son las neuronas que producen este patrón desincronizado. Vamos a ver el experimento en el cual el resultado se está graficando la liberación de serotonina en esta neurona y cómo esa liberación de serotonina inhibe, como desaparece el sueño REM. O sea, la disminución de esa serotonina inhibe. Se cuenta que cuando tomemos aquí una sustancia
que disminuya la serotonina, aumenta estas 8 hidroxido de TPA, aumenta la calidad de sueño REM, como aumentó la cantidad de sueño. Esta es la cosa que le hablaba, la cosa que no tengo que ver. Esta cosa me explica cómo esas neuronas REM-ON y REM-ON, una vez que activan la REM-ON, o sea, activan la REM-ON, se activan y activan, pero la REM-ON inhiben la REM-ON y se inhiben ese mundo. Este circuito va a explicar esto que vimos acá, esas funciones, y aquí están las ecuaciones que son capaces de decirnos cómo funciona esto. O sea, si nosotros aplicamos estas ecuaciones matemáticas, vamos a ver estas curvas de REM-ON y REM-ON alternando, este sería REM-ON y REM-ON alternando cada una de ellas. Este sería el modelo que separata que mencioné, que explica cómo funcionarían las neuronas REM-ON y REM-ON, cómo entre ellas se activan y se inhiben para producir ese patrón tan complejo que vimos en el histograma. Este modelo es un poco más viejo, pero ahora veamos este modelo que se publicó más adelante, que involucra mucho más núcleos y es mucho más complejo, por supuesto, no se lo vamos a explicar. Aquí tendría el incitatorio en blanco y el incitatorio en negro, como todos estos núcleos están relacionados para producir todas las fases del sueño y vigilia. Ok, hablemos entonces, para terminar el día de hoy, del metabolismo de la adenosina. Como ustedes saben, el ATP es el que almacena energía en el cuerpo. Ustedes lo vieron. Las moléculas ATP almacenan energía. A medida que vamos consumiendo energía, el ATP pasa a ADP, el ADP pasa a AMP y termina produciéndose, aumentando la concentración de adenosina en el cuerpo. Esa adenosina entra en la célula, hay unos receptores de adenosina A1, y esa adenosina se vuelve a transformar con energía en ATP. ¿Okay? Este sitio ustedes lo vieron en bioquímica y saben a qué se debe. ¿Okay? Pero resulta que dentro del céfalo existen unos receptores de adenosina. Cuando la adenosina está muy alta, se produce el sueño. Es decir, cuando estamos cansados, existe poca energía, esa adenosina activa el córtex y se induce el sueño. Adivinen quién bloquea esos receptores de adenosina. Todas las anginas. Es decir, el café, el té, se pegan. Entonces, por todas esas bebidas energéticas que ustedes toman para no dormirse en la rumba, bloquean aquí, y aunque haya mucha cantidad de adenosina, no induce el sueño. La adenosina está directamente relacionada con la inducción del sueño. Veamos este gráfico donde tenemos despertar prolongado, como aumenta la cantidad de adenosina, y después cuando se duerme durante el sueño, y disminuye la cantidad de adenosina. O sea que los niveles de adenosina están directamente relacionados con horas de vigilia. Mientras más tiempo estás despierto, más adenosina tienes, lo cual induce el sueño. Después te cuesta dormir, te recuperas, disminuye los niveles de adenosina y otra vez vuelve a aumentar. Este es un ciclo de la adenosina. Esta adenosina, como ustedes se dan cuenta, aquí se están. En este gráfico tenemos el tiempo de horas de sueño. En el de la serie, que tenemos porcentaje de adenosina, y como ustedes se dan cuenta que el procencéfalo basal es donde cambian los niveles de adenosina. O sea que en ese lugar es donde se encuentran los receptores que van a inducir el sueño cuando los niveles de adenosina suban. Vean cómo suben aquí los niveles de adenosina, y aquí cuando empieza esta segunda fase, después de estar ejecutada la recuperación, disminuyen los niveles de adenosina. ¿Cómo funciona esto? A través de un receptor de adenosina, de una cascada de adenosina de segundo mensajero, ustedes ya lo conocen. La adenosina se pega al receptor, este receptor activa y pasa del receptor mensajero, y esto activa la liberación de calcio en un retículo. Esa liberación de calcio viaja a nivel del núcleo, a nivel del núcleo ese calcio, lo que produce es transcripción, aumenta la transcripción, lo cual aumenta el número de receptores de adenosina. O sea que este mecanismo de regulación del sueño está directamente relacionado con receptores de adenosina, un segundo
les he comentado otro. Bueno, revisamos entonces esta clase de electroencefalograma sobre iluminación, vimos vimos cuál fue el concepto, cuál fue la historia, cuáles son las bases neurobiológicas, cuándo se indica esto, cómo fue la técnica, cómo se coloca el electrodo, qué tipo de equipo es brutal, cómo se describe, cuáles son los patrones normales de la ley. Y el sueño, revisamos entonces el concepto del sueño, son los cuáles son sus características, tanto encefálicas como corporales. Vimos dónde está el sueño y específicamente el programa, vimos cómo está relacionado el sueño con la edad.